Bueno, muy bien. La idea ahora entonces es retomar el tema que presentamos en el video de Nicolás de Cusa sobre la cuestión antropológica. Eh, Creo que quedó suficientemente claro, espero, y si no recibo consultas, no tienen más que abrir el micrófono y preguntar, eh, que el tema fundamental de la docta ignorancia no es estrictamente antropológico. Sin embargo, la perspectiva general del texto es lo que yo llamo humaniter, con este término, este adverbio que usa bastante Nicolás de Cusa y que quiere decir a la manera humana. O sea, no hay una tematización del tema de Dios o del tema del universo o del tema cristológico, que son los tres puntos fundamentales de la docta ignorancia, sino desde el abordaje que puede hacer un intelecto frente a la verdad. Entonces, esa es la perspectiva fundamental de la obra. Por eso, muy especialmente, aludí a esa imagen que propone Nicolás de Cusa en el libro primero, del polígono inscripto en el círculo. El intelecto se dirige a la verdad como un polígono inscrito en un círculo. En la medida en que el polígono permanezca polígono, no va a poder alcanzar el círculo, puesto que el círculo, dice en otro pasaje Nicolás de Cusa, no puede ser alcanzado por el no círculo. Y es una manera de decir que quien es la verdad, quien no es la verdad, no puede alcanzar la verdad. Un intelecto finito no puede alcanzar la verdad que es infinita. Y ahí advertimos que hay un tópico que es bastante frecuente en los autores de la tradición neoplatónica, y puntualmente estoy pensando, por ejemplo, en Eriúgena, y quizás sea un tema que aborden en las clases de prácticos, que es el hecho de ligar la cognoscibilidad al límite ontológico. O sea, solamente es cognoscible aquello que es limitado. Lo infinito, por definición, finis, recuerden que quiere decir límite, entonces infinitum quiere decir lo ilimitado. Aquello que no tiene límite, por la misma razón, no es cognoscible, porque no se puede aprehender. Entonces, esto que ha ligado la tradición que yo llamo en algún sentido neoplatónica, todo esto tiene muchos matices, pero vamos a simplificarlo de esta manera. Está dicho en el caso del Cusano en términos de proporcionalidad. Entonces, lo que él dice es que no es cognoscible lo que no es proporcionable. Y justamente lo que puede ser proporcionable necesariamente tiene un límite, porque para proporcionar se necesita alteridad, se necesitan al menos dos. Y para que haya alteridad tiene que haber límite. Entonces lo infinito es improporcionable puesto que no tiene alteridad. Entonces ya muy de entrada está definido lo absoluto como aquello que es no otro, es que es sin alteridad. Por esta razón es Profe, improporcionable, perdón. incognoscible. Sí, Jessica. Sí, ¿puede hablar un poco más lento, Oh, por favor? Porque sí. anoto, pero a veces siento que no llego. Esto queda grabado, Jessica, me podés tener con vos toda la semana. Bueno, gracias. Bueno, de todas maneras, lo que estoy diciendo está dicho de algún modo en el video, solamente lo estoy retomando, pero voy a hablar más lento. Es que nunca está de más volver a anotar de otras formas lo que ya se dijo, por eso. Gracias, profe. Voy más lento. Entonces, en la docta ignorancia se liga conocimiento a proporción. Esto es fundamental, porque todo lo que llamamos la vía negativa
va a tener como fundamento en Nicolás de Cusa, y aquí está como la originalidad cusana, una definición de conocimiento que está de entrada en la obra. Y por eso digo que la perspectiva es humana, porque si bien el libro primero va a hablar de Dios, de lo máximo absoluto, eso máximo absoluto está abordado desde la perspectiva de lo que el hombre puede alcanzar. Y aquí está el otro punto importante y que me interesa fundamentalmente destacarlo. La propuesta de docta ignorancia del Cusano es un alcanzar, no un no alcanzar. Por eso, repito una vez más, que la docta ignorancia no es un escepticismo. No es que se dice la verdad es inalcanzable, punto. Se dice la verdad es alcanzable de un nuevo modo, ese modo es inalcanzablemente. Ahora, ese alcanzar inalcanzablemente es alcanzar inalcanzablemente lo inalcanzable. Y no es un juego de palabras. Eso que se denomina inalcanzable, que es la verdad infinita, absoluta, se la denomina tal partiendo de una definición de conocimiento. ¿Se entiende esto? Entonces, quizá en otros pensadores de la tradición, como pueden ser Dionisio, Areopagita, o el propio Oriúgena, más o menos, eh, la fundamentación parte del exceso de la divinidad, puesto que la divinidad es excesiva, está más allá del ser, etcétera, entonces es inalcanzable. Aquí, obviamente, también la divinidad es excesiva y está más allá del ser, por supuesto, en la misma línea, pero el orden del discurso es diferente, el orden del discurso. Se comienza con una definición de conocimiento. Ahora, por esta razón vamos a decir con Cassirer acá comienza la modernidad. A Nicolás de Cusa ya no le interesa el tema de Dios, sino le interesa el tema del conocimiento, es un poco exagerado y esa posición ha sido muy discutida, desde aquel texto inaugural de Cassirer de principio de siglo. Particularmente pienso que están las dos cosas, digamos. Nicolás de Cusa se inscribe en la línea de la vía apofática, la vía negativa, de todo el neoplatonismo cristiano, inspirado fundamentalmente en la obra de Dionisio Areopagita. Él lo dice, digamos, no tenemos que buscarlo nosotros, sino que él declara que es su fuente fundamental y lo vemos citado una y otra vez en el marco de la docta ignorancia. Sin embargo, el discurso parte desde una perspectiva humana y es ahí donde cobra mucha importancia para nosotros por el tema de nuestro curso. Entonces, si tenemos que decir si hay antropología en la docta ignorancia, la respuesta es, no está tratado el tópico antropológico como independiente, como autónomo, pero la perspectiva de toda la obra es una perspectiva humana. Por otro lado, esto es un aspecto. El segundo aspecto es la perspectiva de la obra, el tratamiento del tema antropológico aparece en el libro tercero ligado a la cristología. Y todavía más, aparece como condición de la cristología. Puesto que la naturaleza humana es de este modo,
Dios se hizo hombre, no se hizo ángel, no se hizo animal, no se hizo piedra, se hizo hombre. Y esto tiene que ver con la condición de la naturaleza humana. Esto ya lo vamos a trabajar especialmente. Ulises me pregunta si puedo explicar más detalladamente qué es lo que entiende el Cusano como conocimiento, ¿no? Bueno, justamente Ulises, la definición cusana de conocimiento es completamente original, o sea, no tiene mucho antecedente ligar el conocimiento a la proporción. ¿En qué está pensando? El cusano conoce, pero como un aficionado, no como un especialista, la matemática, tanto la aritmética como la geometría. Y de hecho, las figuras geométricas en la doctrinancia aparecen como ejemplos, como lo que técnicamente el cusano va a llamar enigmas, modos de hacer visible lo invisible. O sea, él apela a la simbología matemática como un modo de aprehender lo infinito inaprensible. La idea de proporción está tomada por Nicolás de Cusa de la matemática. Y no está pensando en una proporción del modo A es a B, lo que C es a D, sino más bien toma proporción en un sentido llano de comparación. De hecho, muchas veces usa el verbo proportio y otras veces usa el término latino comparatio. Los usa como sinónimos. Proporción, comparación. Entonces, cuando el cusano hable de conocimiento como proporción o comparación, va a ligar ese conocimiento a lo finito. ¿Por qué? Porque solo lo finito es proporcionable y comparable en tanto tiene un límite. Es muy importante esto. Ligar lo proporcionable al límite. Por eso, y esto es algo que voy a introducir ahora porque lo vamos a ver en la siguiente obra, que es el de Conjecturis. Para él es fundamental la noción de número, porque el número es el símbolo de lo proporcionable. Fíjense, en una serie enumerada, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno de los números son perfectamente diferenciables entre sí. El 1 no es el 2 no es el 4 no es el 8. Sin embargo, dice el Cusano, todos tienen un elemento común, que es la unidad. Y al inicio de la doctrinancia, él liga fuertemente la proporción y el número. Él dice, la proporción, como el número, exige la identidad y la alteridad. O sea, hay identidad porque hay un elemento común, el elemento común es la unidad, pero hay alteridad porque esa unidad se presenta diversamente en el 1 que en el 8. ¿Entienden? Esto no tiene una lectura más profunda de lo que estoy diciendo. O sea, Nicolás de Cusa alude a estas nociones de la matemática en un sentido llano, como un aficionado. Por eso son comprensibles para nosotros, que para mí, por ejemplo, que no tengo formación en matemática y comprendo lo que quiere decir. Bueno, entonces retengan esto porque va a ser muy importante esta idea del número como
el símbolo de lo proporcionable. Por otra parte, Claudia, sí, sí, pero sí, una pregunta. Entonces, ¿solamente lo cognoscible es aprehensible? en realidad está haciendo como una especie de glosario. En la doctrina-ignorancia, cognoscible, proporcionable, aprehensible, comparable, Claro, esto tiene que ver. numerable, son sinónimos. ¿Y a qué liga todo esto? A una facultad humana que es la ratio, la razón. Y aquí hay un elemento que no fue dicho en el video, que podemos introducir ahora, Principio de que la es contradicción. ligar la razón a la cognoscibilidad, a la proporcionalidad. ¿Y por qué? Porque la razón se rige por un principio, que es el principio aristotélico de no contradicción. Entonces, para que rija el principio de no contradicción, tiene que haber alteridad. No puedo aplicar el principio de no contradicción en un ámbito de identidad pura. ¿Se entiende? Porque precisamente digo, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, pero hay un respecto. Acá la noción de respecto, de relacionalidad, es importantísima, es importantísima. Lo absoluto es tal porque no tiene respecto, no tiene relación con. ¿Y por qué? Porque no tiene límite, porque es infinito. Entonces, lo infinito es improporcionable porque no tiene respecto. Por tanto, es incognoscible, por improporcionable, incognoscible. Por tanto, no puedo aprehenderlo con la razón. Y en ese ámbito no rige el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque aquello que es absoluto, en aquello que es absoluto, dice el Cusano, los opuestos coinciden. Porque si no coincidieran, los opuestos deberían pensarse en oposición. ¿Se entiende? Y pensar opuestos en oposición implica alteridad, implica límite. Y lo absoluto no tiene límite. ¿Esto más o menos quedó comprendido? Es importante, ¿por qué? Porque a partir de esto él dice, hay que hacer un discurso nuevo, regido por un nuevo principio epistemológico, que ya no es el principio de no contradicción, sino que es el principio de coincidencia de los opuestos. Y hay que ir a una nueva facultad que está por encima de la razón. Por encima quiere decir que es principio de la razón, así como la coincidencia de los opuestos es principio de toda oposición. Hay una facultad que está por encima de la razón y es principio de la razón, que para Nicolás de Cusa es el intelecto. Y aquí sí hay una novedad, porque la diferencia entre ratio e intellectus es una diferencia clásica en el pensamiento medieval. Pero la novedad cusana es que se rigen por principios epistemológicos diversos. Para la tradición, el intellectus es la facultad de aprehensión inmediata, mientras que la razón es la facultad discursiva, que aprende inmediatamente. En Nicolás de Cusa vuelven a tener estas características, una es discursiva, la otra es de aprehensión inmediata, pero se rigen por principios epistemológicos diversos. Una por el principio de no contradicción y otra por el principio de coincidencia de los opuestos. Una pregunta con respecto a esto del nous y de la ratio y de los principios, digamos, de no contradicción y demás. ¿Se puede establecer una relación con Mario Victorino?
se puede establecer, y sí, de hecho se establece. Lo que pasa es que en Victorino esto que hemos leído, supongo que te referís a algún texto que leímos en el curso de historia de la filosofía medieval, no está tematizado, solamente dice cómo podemos aprender, Victorino dice cómo podemos aprender esto que es y que no es, y dice solo es inteligible en la ignorancia, aparece los opuestos unidos, aparece la facultad de inteligir como captación directa y aparece la noción de ignorancia, pero permanece ahí. Por supuesto, ahí hay un antecedente. Pero ¿qué es la docta ignorancia? Es hacer de eso una doctrina. Y ahí está la diferencia. Nosotros presentamos nada más que el primer los 2 primeros capítulos del libro primero. Ahora, es todo un texto donde esto rige el discurso. Y por eso está, por ejemplo, lleno de ejemplos tomados de la geometría. ¿Por qué? Porque el Cusano ve que la figura geométrica le da la posibilidad de pensar lo infinito más allá del principio de no contradicción aristotélico, es decir, intelectualmente. Y entonces es una especie de discurso. ¿Mm? Otra posibilidad de discurso es el oxímoron, o decir esto y lo otro, lo que se llama la teología copulativa, Dios es ser y no ser. En una gradación que ya, bueno, veremos a la hora de hablar del conocimiento conjetural, pero vamos despacio con esto. Bueno, en realidad todo esto que estamos diciendo es la perspectiva general de la obra, donde no aparece tematizado el tema antropológico, sino que aparece como telón de fondo. Ahora, este es el ABC cusano, sobre el cual vamos a apoyar todo lo que vayamos diciendo en las sucesivas clases. Para encontrar una tematización, entonces, tenemos que ir al tema cristológico, que aparece en el libro tercero. Es interesante también ver cuál es la lógica de la construcción de la obra. Primero llama a la docta ignorancia doctrina máxima, y a partir de eso dice, bueno, como esta es la doctrina máxima, voy a hablar de la naturaleza de la misma maximidad. Es curiosa ese paso que hace el Cusano. Y ahí empieza a definir lo máximo en sentido absoluto, que va a ser el primer abordaje, Dios. Lo máximo en sentido contracto, que es el universo, como la máxima unidad de lo diverso o de lo plural. Esta es una idea bien interesante y espero que haya quedado clara, sobre todo el hecho de que el universo no es una hipóstasis, no es algo que subsiste separado de los singulares, y sin embargo es un principio metafísico real que vuelve plural a lo plural. Y cuando el Cusano quiere ejemplificar qué es el universo, curiosamente atiende a la especie humana, para poner un ejemplo, y dice, así como la humanidad está en Juan, en Pedro y en José, pero no subsiste separada de ellos, del mismo modo, todo el universo está en cada singular, pero no subsiste separado de los singulares plurales. Como se ve, esto es una especie de realismo del tema de los universales, donde el universo está pensado como el género generalísimo de la pluralidad, ¿no? Que contiene en sí todos los géneros y todas las especies.
que solo se dan contractamente en los singulares. ¿Esto quedó claro? Sí, porque es muy importante para entender la cristología. Y es importante para entender la cristología porque para Nicolás de Cusa lo único en acto es el singular. Las especies y los géneros no subsisten separados en acto. Lo único en acto es el singular. Entonces el género y la especie se da en el singular, no separado de ellos. ¿Por qué digo que es importante tener en claro esto? Porque Cristo, Jesucristo, que es el tema del tercer libro, a propósito del cual se empieza a tematizar la antropología, no es la humanidad, es un hombre singular, que tiene una característica que no tiene ningún singular, que es haber alcanzado la perfección de la especie. Esto es importantísimo porque para el cusano, en toda la realidad plural, ningún singular alcanza la perfección de su especie, sino que cada singular puede ser siempre mejor de lo que es perfectible, se dirige a su fin propio, contracto, sin alcanzarlo nunca. Y lo propio de este singular que fue Jesucristo, fue, es y será, porque ese es otro aspecto, la eternidad, es el único que ha alcanzado la perfección de su especie. Voy a compartir la pantalla ahora con los textos que ustedes tienen en la selección de textos. Bueno, y yo marqué algunas cosas. Bueno, no sé si yo llegué a agregar en la selección que ustedes tienen en el campus los textos del libro primero. No me acuerdo. Si no los... Tuve la intención de agregarlos, pero me parece que no lo agregué. Es importante, digamos, lo puse aquí como recordatorio, esto de el intelecto se dirige a la verdad, como el polígono al círculo, porque es el telón de fondo de toda nuestra exposición cusana. Digamos, es la clave de todo lo que vamos a decir. Ya yendo al libro tercero, lo primero que encontramos en el capítulo 3, que es el capítulo fundamental, donde la antropología aparece como clave para la cristología, es la noción de naturaleza media, el hombre como naturaleza media. Y fíjense, está buscando Nicolás de Cusa una naturaleza que sea común a la universitas entis, a la universalidad de los entes. Y aquí esa mediación es la mediación entre Dios como entitas absoluta, como el ser de todo lo que es, ese ser en el sentido, les diría hasta descartiano, el ser. ¿Se acuerdan de lo que el ser, que significa la predicación del ser, que significa meramente lo que es en Eckhart? ¿Se acuerdan? Bueno, en el cusano, cuando se dice que Dios es entitas absoluta, entidad absoluta de todo lo que es, se lo dice en el mismo sentido en que se dice eso en Eckhart. De hecho, esa expresión del cusano va a ser una de las puestas en tela de juicio por su acusador, Johannes Benck,
en De Ignota Literatura. Justamente va a decir que está cometiendo el mismo error que Eckhart, no diferenciar el ser de Dios y de la criatura. Pero el gusano, a diferencia de Eckhart, y acá sí hay una diferencia, tiene en su esquema explicativo el universo. Y el universo es la unidad de la entidad determinada. Es como si fuera, ahora vamos a decirlo mal y en términos eckartianos, la máxima unidad de todos los ok. Eso, esa determinación, el principio de esa determinación se encuentra en el universo. Por eso, para Nicolás de Cusa, cada ente singular tiene dos cuididades. La cuididad absoluta, que es Dios en cada singular, y la cuididad contracta, que es el universo en cada singular, que aparece necesariamente modalizadamente. Esto sí lo dijimos en el video. Entonces, nunca en el Cusano puede aparecer Dios modalizado. Tampoco en Eckhart, dirán ustedes, porque si hay algo de lo cual se ocupó Eckhart, es demostrar que Locke no es Dios. ¿Recuerdan? Con lo cual también la acusación sería injusta en ese sentido. Con todo, en el Cusano esto está más tematizado para no ser objeto de esa acusación. Precisamente está el universo como la unidad de lo plural y como ya despliegue de Dios y no como Dios considerado en un sentido absoluto. Entonces, esto que está buscando Nicolás de Cusa en el libro tercero es algo que una completamente la naturaleza absoluta con la naturaleza contracta. Y eso que une completamente ambas naturalezas tiene que tener dos condiciones, vamos a decirlo así. Por un lado, reasumir en sí toda la contracción y reasumirla de una manera máxima, pero de una manera máxima, subsistente y actual. Y esto lo refuerzo, ¿por qué? Porque si no sería el universo mismo. ¿Por qué no puede ser el universo mismo? Porque el universo no subsiste separado de los singulares. Esto es fundamental para entender la cristología. El universo no subsiste, entonces necesitamos un singular que reasuma todo el universo. Ahora, para que ese singular reasuma en sí todo el universo, tiene que ser ni de la naturaleza de los inferiores, ni como las piedras o los animales, porque carecería la piedra de vida y el animal de intelecto, ni como los superiores, tampoco como los ángeles. Acá dice, ni como la naturaleza suprema, tampoco, porque la naturaleza suprema de los ángeles carece de sensibilidad. Entonces necesitamos que sea una naturaleza que él llama microcosmos o parvus mundus. Microcosmos o pequeño mundo, que sintetiza en sí todos los elementos del universo. Entonces, no pudo haber sido cualquier naturaleza, tiene que ser la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es la única que es microcosmos. Y esa naturaleza humana no se da separada, no existe la humanitas. Fíjense en el 199 aquí, que dice, ahora bien, la humanidad
no es sino contractamente en esto o en aquello. Y fíjense lo que usa acá, ok, well y lo. Esto que nos recuerda a Eckhart. O sea, no se da la humanidad, esto no diría Eckhart, sí, para él se da la humanidad, pero no para el Cusano. La humanidad solamente se da en un ok, en un singular. Por lo cual no sería posible que pueda ascender más que un solo verdadero hombre a la unión con la maximidad. Y este sería de tal manera hombre que sería Dios y de tal manera Dios que sería hombre. Bueno, hasta aquí introduzco entonces el tema antropológico en relación con lo máximo absoluto contracto, que como dice más adelante el Cusano en este mismo capítulo 3, no es solamente Jesús temporal, sino que está unida hipostática y personalmente sobre todo tiempo, en la anterioridad y en la plenitud del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que este Jesucristo, hombre Dios, está en la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos acá está entendida como la eternidad. Entonces no es simplemente el Jesús histórico, es la unión eterna entre lo contracto y lo absoluto, que se da en un singular. Bueno, hasta aquí más o menos hemos repasado la parte del video que tiene que ver con la estructura de la doctrinancia y la aparición del tema antropológico. Yo ahora le daría lugar a la exposición de Walter, si estás de acuerdo, Walter, para que nos comentes el artículo de Reinhardt que trata precisamente de este tema. Dejo de compartir pantalla. Ahí está. Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Ahora yo me silencio y te... Bueno. Bien, comienzo entonces con la exposición de... El texto se llama La antropología de Nicolás de Cusa a la luz de su cristología, de Klaus Reinhardt. Discute justamente todo esto que venía conversando la profesora de la cristología como fundamento de la antropología en la docta ignorancia. El problema más general que discute este autor es, bueno, ¿qué lugar ocupa la cristología en relación a la antropología en la obra del Cusano? Es una discusión sobre la cual hubo distintas opiniones, digamos, de los especialistas, donde algunos le han negado, intentado negar la importancia, digamos, a esta cuestión cristológica para construir una antropología. Eso es lo primero que recorre el autor como discusión del artículo. Lo que él intenta, su tesis, digamos, propia, la que va a tratar de mostrar, es que la cristología es el fundamento, la base de la antropología en la docta ignorancia. Justamente esa antropología no está tematizada, sino que aparece, digamos, en el libro 3, a posterioridad del análisis de los dos libros anteriores. Lo primero que comenta el artículo es que con el Cusano se iniciaría este giro antropológico que se da en el humanismo renacentista. Ahora, ¿qué significa este giro antropológico? El autor dice que no es una secularización, como lo ha entendido, por ejemplo, Cassirer. O sea, no lo nombra a Cassirer, pero de todos modos nombra a otros autores que le dan como un carácter ateo, digamos, secular, a la antropología del Cusano, y él sostiene que no.
porque si justamente su fundamento es la cristología, conserva una visión teológica, profundamente teológica, la antropología del gusano. Ese fundamento teológico de la antropología está dado porque justamente el hombre es imago Dei. O sea, y eso es lo que le da la dignidad particularísima que fundamenta la antropología. Entonces, no es una visión secular, sigue siendo teológica. Pero claramente hay un giro. Ya no es la teología medieval anterior, sino que acá hay como un movimiento que empieza, como se decía hace un rato, a otro discurso acerca del conocimiento y acerca del hombre. Pero no deja de ser teológico. El problema que también aparece con esto es que una pregunta es ¿cómo se puede fundamentar filosóficamente una antropología partiendo de un personaje histórico? En este caso, Cristo, Jesús de Nazaret, es un personaje histórico. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cómo fundar una filosofía sobre un personaje histórico? Sobre esto hay distintas opiniones de especialistas. Algunos, por ejemplo, Joseph Bernhard o Karl Jaspers, son los dos que menciona, que dan una negación respecto a esta posibilidad. Dicen que trabajar una antropología filosófica a partir de un personaje histórico podría llevar, por ejemplo, a una especie de idolatría o superstición, dice Jasper. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido tradicional de idolatría, de confundir lo divino con un personaje humano. Entonces, si decimos que Cristo es Dios y hombre, eso podría, según Jaspers, caer en una idolatría. A favor de la posibilidad de que en esta cristología se funde la antropología en la docta ignorancia, está mencionado otro filósofo italiano, Francesco Fiorentino, que dice que justamente esta cristología es el centro de la docta ignorancia, en el aspecto antropológico. Sería el centro en total, digamos, porque en el fondo no sería solamente el tema del conocer, un tema gnoseológico, sino profundamente antropológico, el núcleo de la docta ignorancia, según Fiorentino. Luego de este breve esquema, digamos, de las posiciones que había respecto a esta discusión, entra el artículo a analizar primero someramente los 3 libros, a describirlos. Como sabemos, el libro 1 trata del máximo absoluto, Dios, como incognoscible, inalcanzable por la razón, como se comentaba la profesora recién. Por ser máximo no tiene un alter, no hay oposición, o si hay oposición es coincidencia de opuestos. Se podría decir que la coincidencia de opuestos, en el fondo, me parece a mí, esto es como que no hay oposición en el absoluto mismo, sino que es una perspectiva nuestra, la coincidencia de opuestos, pero que en el absoluto mismo no habría opuestos. Este máximo absoluto, por medio de la explicatio, o sea, el despliegue, se refleja de algún modo, se despliega en el universo, el máximo contracto, que es el tema del libro 2. Este universo, como se dijo recién, es la unidad de la multiplicidad de todas las cosas. En ese sentido es máximo. Y ese máximo solo se da en algún singular o se podría dar en algún singular. Está en cada singular, no como una generalidad, como un género o una especie. Y bueno, en el libro 3, que es donde va a aparecer la antropología, es la conexión de la idea de ambos máximos, que se puede dar únicamente singular, como se decía también hace un rato, y obviamente va a ser Jesucristo, Dios hombre. Ese es el esquema.
esta antropología aparece como condición la descripción de posibilidad de esta conexión de los dos máximos en el capítulo 3 del libro 3. El capítulo 3 someramente argumenta que si cada cosa tiende a la perfección, a la vez ninguna cosa particular puede alcanzarla en acto. Por ejemplo, ninguna piedra es la piedra perfecta, ningún animal es el animal perfecto, y ningún hombre, llamémosle normal o común, es el hombre perfecto. A pesar de que todos tiendan a su perfección, ninguno lo alcanza. Siempre puede, dice acá el Cusano, haber un hombre mejor en algún sentido, en sabiduría o en fuerza, da varios ejemplos históricos. Entonces, ¿cómo se podría alcanzar esa unidad de la perfección en un singular? Solamente en un hombre singular. Y acá viene esta otra argumentación que es muy importante, que es ¿por qué solo en el hombre se puede alcanzar el máximo? Y no en otro tipo de ser. ¿Por qué no en un animal o en un ángel? Justamente ahí viene la idea del microcosmos. O sea, solamente la naturaleza intermedia que reúne, por decir así, las dos partes o todas las partes de la creación, por pertenecer a los dos reinos, por llamarle de algún modo, y engloba en sí mismo todas las partes del universo, pero en potencia. En el caso de un hombre, un ser humano cualquiera, solo en potencia es un microcosmos, no está actualizada en todas sus perfecciones. Justamente para poder alcanzar esa perfección en acto, necesita la unión con Dios. Y esto se da, obviamente, con el agregado dogmático de que ese personaje histórico es Jesucristo. O sea, hasta acá llega la filosofía. Decir que esta persona perfecta en acto, que reúne todas las perfecciones de la humanidad y a su vez reasume el universo, hace falta la revelación cristiana. Hay que asumir eso para decir esta perfección se da en Jesucristo, Jesús de Nazaret. Si no, podría ser un concepto filosófico que llegue sin nombrar quién podría alcanzar esa unión. Entonces acá viene la cuestión, la unión hipostática es dogmática como concepto, pero se adosa, por decir así, a este despliegue filosófico. Si esta persona está unida a Dios, solo subsistiría en Dios. Eso es lo que dice el artículo citando al Cusano. O sea, tiene su subsistencia solo en Dios. Alcanza su ser y su subsistencia solo en Dios. Acá me gustaría leer, porque me parece muy importante, cortito, una cita directa de acá de la Docta Ignorancia, que mencionó algo la profesora recién, donde lo describe corto. Dice: el máximo con el cual coincide el mínimo, o sea, el máximo absoluto, abarca una cosa siempre que no deba abandonar la otra, es decir, debe abarcarlo todo a la vez. Por ello, la naturaleza intermedia, que es el medio de conexión de lo inferior con lo superior, es la única que puede ser elevada al máximo, en forma conveniente, por la potencia del máximo infinito que es Dios. En efecto, ella encierra en sí todas las naturalezas, como lo supremo encierra la naturaleza de lo inferior y lo ínfimo la de la superior. Si esa naturaleza, con todo lo que comporta, consigue elevarse a la unión con el máximo, es evidente que todas las naturalezas y el universo entero habrán llegado en ella y en la medida de lo posible al grado más elevado. Eso no es cita del artículo, sino directamente esto es, lo leí del capítulo 3. Bien, entonces el artículo avanza con esta idea y
además agrega la descripción que hace el Cusano en El Demente, o sea, en otra obra, donde justamente para agregar a estas consideraciones de recién, la naturaleza del intelecto humano como imagen de Dios. Entonces, en este intelecto hay una semejanza, una imagen a la cual se le puede atribuir cierta función complicativa, dice. O sea, si los seres son explicatios, o sea, cada ser en el despliegue en el universo, ya en el intelecto humano hay un principio de complicación, un principio complicante. En esto se asemeja más a Dios que el resto de los seres. Por eso solo un ser que tenga esta naturaleza en el intelecto podría llegar al máximo, y no el resto de los seres, porque carecerían de esta perfección, que es una naturaleza en su intelecto semejante a la de Dios en cuanto a complicación de todos los entes. Luego, acá concluye más o menos este análisis, y ahora pasa el artículo a mencionar justamente las críticas o las acusaciones que le hizo Juan Wenck, las que se mencionaron hace un rato, que son, las que menciona el artículo son dos. Juan Wenck escribió una obra denunciando al Cusano de ignota literatura, donde un poco es una ironía, ¿no?, el título respecto a la obra del Cusano, y en general le acusa de caer en las mismas herejías, digamos, que tenían Eckhart, los Berardos, las Beguinas, en general. Y particulariza una serie de acusaciones que le llaman conclusiones. La primera, donde dice que acusa al Cusano, es justamente que la entidad de cada cosa coincide con la de Dios, como mencionaba la profesora. O sea, identificar todo con Dios, cada cosa con Dios. Porque, digamos, dicho así simple, si todo tiene su entidad en Dios, todo es Dios. Sería la acusación de panteísmo. Por supuesto, el Cusano la rechaza a través de esta distinción que ya estaría en Eckhart entre lo creado y el creador. Eckhart distingue, no es idéntica a la naturaleza el creador que el ser creado. O sea que ya Eckhart no habría caído en esta herejía, digamos, según el Cusano. Pero, digamos, además, yo diría que se agrega lo que mencionó la profesora hace un rato de esta mediación del universo en cuanto a la distinción de criaturas singulares y el creador, porque la entidad no sería solamente derivada del ser divino, sino por la instanciación del universo en cada singular, esa doble equidad. Ahí hay una cosa más que agrega el Cusano que Cap no agregaba, con lo cual quedaría perfectamente libre de la acusación de herejía o de error. La segunda que menciona el artículo es la cuarta conclusión de Wenck, que es identificar a cada hombre con Cristo, en su misma naturaleza. Esa identificación, digamos, de decir, soy el Hijo como el Hijo, como decía Eckhart. En mí está el mismo Hijo y soy yo mismo. Digamos, acá tengo textual los dos textos del Sermón 6 donde se parte esta acusación. El Padre genera en mí a su Hijo, decía Eckhart en el Sermón 6. Y también decía, y soy allí, o sea, en mi alma, en mi imagen, soy allí este Hijo mismo, no otro. Bueno, por esto había sido condenado Descartes de agronomínico, la condena papal. El Cusano, cuando hace su defensa en la obra La Apología de la Docta Ignorancia, dice que el acusador, o sea, Wenck, es un falsario, porque dice, yo no digo esto, me está acusando falsamente, y bueno, de algún modo se despega, pero sin nombrarlo a Eckhart. No lo nombra, como que
quizás Cusano no se quiere pegar en este punto a Eckhart porque quizás piense, no sé, que ahí sí había cometido un error. Pero el artículo menciona, sin embargo, que no está tan lejos lo que Cusano piensa de este tipo de expresiones, porque en otro texto, el Cusano, comentando un versículo del Evangelio de Juan que dice, he dicho, ustedes son dioses, llega a decir, la generación eterna y temporal de Cristo se verifica en cada hombre. De algún modo se acerca a lo que decía Eckhart, no exactamente, queda ahí cercano, pero lo aclara en el sentido de que cada hombre tiene solamente un ser virtual en Dios y no un ser personal distinto. Claro, ser personal en Dios hay uno solo, humano, y es Cristo. No hay una multiplicidad de seres personales, de hipóstasis en Dios. Hay una sola hipóstasis con la humanidad. La naturaleza humana alcanza a Dios en una única persona, que es en Cristo. Ese es justamente el centro de la antropología del Cusano, el concepto central, que bíblicamente se menciona como cuerpo místico de Cristo. Este cuerpo místico es una sola persona, donde el Cristo histórico es la cabeza, y todos los otros cristianos o hombres son las partes del cuerpo. En Cristo alcanzan la divinidad y no en forma individual o separada. Esa es, digamos, la manera que el Cusano, siguiendo la tradición de la Iglesia, explica cómo llega el hombre a Dios. No en forma individual. Tampoco hay una fusión en lo divino, dice el artículo. No hay una complicación de la naturaleza humana, una especie de disolución en lo divino, sino que hay otro modo que es una atractio, le llama, o diría yo, en el lenguaje bíblico es la asunción. La asunción del cuerpo junto con el alma del resucitado. Se asume en la divinidad, no es que se disuelve o se complica como era en el origen, sino que es asumida la corporalidad de cada hombre en el cuerpo de Cristo, se asume en la divinidad. Por eso es que esto tiene consecuencias, digamos, fuertes, que al final las voy a resumir en 3 puntos de esta antropología, ¿no? Pero una es muy fuerte, que es la asunción de la corporalidad, de la sensibilidad, junto con el alma y el espíritu en Dios, no solo el alma. Esa es una consecuencia fuerte. Entonces, lo que sigue es una definición, digamos, algo así como una definición que está relacionada con esto mismo, que es que si no hay una persona distinta en Dios, digamos, el Hijo es uno solo, lo dice de este modo: Cristo es la intimidad sustancial de cada uno. O sea, la manera de explicar esto del cuerpo místico es que Cristo es como la esencia o la unidad sustancial de la única naturaleza humana. Hay una única naturaleza humana que es Cristo, que se, por decir así, se instancia de algún modo en cada uno de sus miembros. Esta especie de realismo, pero en este caso en relación a la naturaleza humana. Sería cada hombre no solo imagen de Dios, sino imagen de Cristo, de la naturaleza unida que tiene Cristo de lo divino y lo humano. Esa naturaleza, esa unión, está en todos y cada uno de los hombres. Esa es la manera que lo explica. Dice, es la intimidad sustancial de cada uno. De esa manera es posible que formen un solo cuerpo. Si no tuvieran la misma unidad sustancial, no podrían ser un cuerpo. Serían distintas partes. Pero no, se van a asumir en la divinidad como una única sustancia, que es Cristo mismo. Esto no suprime de todas maneras las individualidades, dice el artículo. O sea, tampoco hay una fusión total, hay
una tensión, me parece a mí, entre esta unidad sustancial y, digamos, la conservación de las individualidades, que a mí no me queda del todo claro cómo se puede lograr, pero hay ahí un intento de explicar este misterio, digamos, ¿no? Entonces, como recién lo dije, la deificación del hombre no es una complicación, lo divino, es una asunción, una especie de atracción. Bien, finalmente, para concluir, resume el artículo 3 consecuencias, sintéticamente 3 consecuencias de esta antropología. El punto 1 le llama el carácter dinámico, en el sentido de que cada hombre aspira a la perfección de un modo doble. Por un lado, en el tiempo, en el universo, en la vida, digamos, de este mundo, aspira cada hombre a la perfección. Pero a su vez aspira en la eternidad a la perfección, como un fin último. Y ese dinamismo hacia un fin último se da a través de Cristo, a través de la reasunción, digamos, de toda la humanidad junto con su cuerpo al fin de los tiempos. Ese sería el dinamismo punto 1. El punto 2 le llama carácter social, digamos, es como la comunión del cuerpo místico. Porque no somos individuos separados y todos tenemos una naturaleza humana común, esa intimidad esencial que se decía antes. Si hay una intimidad esencial común que es la naturaleza de Cristo, bueno, no somos seres separados absolutamente, sino somos una especie de sociedad, más que sociedad, un cuerpo. Y el punto 3 justamente es la revalorización de la corporalidad y la sensibilidad. Al punto tal que menciona que el Cusano había leído o trabajado con una obra que se llama El libro de las delicias sensibles del paraíso, de un autor, Juan de Dambach, donde sostiene este autor que los cuerpos glorificados, que son los que van a llegar a la unión con Dios, no solo van a gozar de delicias intelectuales, como un ángel, con la contemplación intelectual de lo divino, sino también de delicias sensibles, o sea, de placeres sensibles en el más allá. O sea, a ese punto llega la idea de que la corporalidad se va a asumir en la divinidad con todas sus facultades sensibles, inclusive. O sea, evidentemente no hay en eso una mirada negativa del cuerpo. Bueno, eso creo que es todo. Gracias, Walter. Realmente lo sintetizaste muy, muy bien. Creo que tu exposición fue muy clara. El tema es complejo, de todas maneras, de modo que vamos a abrir un espacio para preguntas. Yo quisiera señalar de todo lo que expuso muy bien Walter, poner algunos subrayados, digamos, de todo lo que presentó como importante para lo que estamos viendo en nuestro curso y la continuidad, digamos, de lo que vamos a ver. Lo primero es una precisión, Walter, porque me pareció que dijiste que la cristología es la base de la antropología. Y en realidad me parece que lo que dice Reinhardt, si no recuerdo mal, es que es a la inversa, digamos. La antropología es base de la cristología. Casi creo que usa la palabra condición, no lo recuerdo bien, pero me parece que lo dice de esa manera. Bueno, eso habría que ver. Después, importantísimo, de lo que también dijo Walter, refiriendo a lo que dice Reinhardt, es el carácter de la antropología cusana como una antropología de base teológica. O sea, no hay secularización. El tema de la imago Dei va a ser fundamental, ya lo vamos a ver en lo que sigue.
digamos, y eso es algo que viene de una sentencia escrituraria, como ya sabemos a esta altura muy, muy de memoria, o sea, por más que sea una antropología que va a llegar a límites muy audaces, porque el hombre va a ser llamado segundo Dios y creador y muchísimas cosas que después tematizará el humanismo posterior al Cusano también, sobre todo Pico de la Mirándola y otros. La base no es secular, es teológica, y eso también es muy importante decirlo. Y es teológica en dos sentidos, en el sentido de la imago Dei, de esta sentencia de Génesis 1:26, pero también por la cristología, por la relación entre la antropología y la cristología, con todos estos elementos dogmáticos como la unión hipostática, que como bien señaló Walter, es un elemento dogmático, no hay manera de justificar filosóficamente que sea la unión hipostática de las dos naturalezas, y después con un montón de ingredientes como el cuerpo místico, todo esto que son cuestiones que tienen su base en la escritura y que son importantes en la construcción de la antropología cusana. Fuera de eso, se puede hacer una especie de análisis antropológico poniendo entre paréntesis todas estas cosas, y de hecho en gran medida lo vamos a hacer en lo que sigue, porque el propio Cusano, en algunas tematizaciones que son propiamente antropológicas, como el de mente o el de conjecturis, parte de la noción de imago Dei escrituraria, pero después el desarrollo es completamente filosófico, digamos. Y se puede, y no menciona, por ejemplo, la cuestión de Cristo, todo eso recién volverá, les digo, en textos como el de Visione Dei, que es posterior, o el de Ludo Globi, vuelve la cuestión de Cristo como ideal de perfección humana, y ahí va a aparecer una noción más adelante que es la Christiformitas, como ideal humano, lograr esa forma de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que quiero subrayar sobre todo? Sobre todo, que en el Cusano, a diferencia de Eckhart, lo tomo como especie de paradigma porque también fue puesto en relación en el propio tiempo del Cusano, como mencionó Walter con la acusación de Benck, donde son puestos en relación ambos pensamientos. A diferencia de Eckhart, para el Cusano hay una perfección propia de lo plural. O sea, lo plural tiene un fin propio, y fin se entiende como perfección, que se alcanza en el singular Cristo. Ese universo es elevado a su perfección cuando eso máximo contracto es asumido por unión hipostática por la divinidad. Ahí está la posibilidad de su perfección. ¿Qué quiere decir que es llevado a su perfección? Que todas las potencias de el singular plural se actualizan. Entonces, retomo lo que dijo Walter. La perfección de la piedra no está en la disolución de la piedridad en la divinidad, que ya no sea piedra, que ya no tenga oc, para decirlo en términos secantianos, sino que hay una perfección de la piedridad que se alcanza en Cristo, como microcosmos elevado al nivel de la perfección. Por eso es muy importante, para pasar al tema de Cristo y relacionarlo con la antropología, tener muy claro la noción cusana de universo,
que no sobra, digamos, en el sistema, juega un rol fundamental, porque hay una unidad de la diversidad, que no es Dios, que ya implica despliegue, que ya implica teofanía, mostración. Esto es un tema importantísimo. Y esta elevación de lo plural a su perfección en cuanto plural en la persona de Cristo es, a diferencia de malas interpretaciones como la de Jaspers, que toma Reinhardt, no es la del Jesús de Nazaret histórico, que caminaba por las calles de Galilea. No es el Jesús histórico, es el Cristo eterno. O sea, que la perfección de lo plural en cuanto plural es eterna. Está en la eternidad, esta subsunción. Y eso explica que esta asunción eterna suba toda la corporeidad ahí al plano de la eternidad. Y que no haya disolución. Y el hecho de que no haya disolución también implica, en primer lugar, que lo plural permanezca plural en la eternidad, solo que plural perfecto, reasumido en Cristo, y significa también que haya un nuevo ejemplar para el hombre, que, como dijo Walter, que el hombre sea a la vez imago Dei, y este Dios, es lo máximo absoluto, lo cual implica la Trinidad, implica el Logos, como ustedes saben, sea imago Dei, pero a la vez sea imago Christi, imagen de Cristo. Y en el hecho de ser imagen de Cristo, se asume no solamente el alma humana, sino también la corporeidad. Entonces, en muchos aspectos, el pensamiento del Cusano está ligado con Eckhart y en muchos otros no. Por eso, si dice el Cusano en la Apología de la Docta Ignorancia, mi noción de entidad absoluta referida a Dios es igual a cuando Eckhart dice el ser es Dios, en esto no tenemos diferencia, y ninguno de nosotros dos es panteísta, para decirlo en nuestro vocabulario. Cuando se habla de la cuestión de la imagen y se relaciona a los dos pensamientos de la imagen del hombre como imagen de Dios, que en Eckhart lleva a la posibilidad de divinización, como hemos visto en la parte anterior de nuestro curso, directamente. Y Ben menciona el sermón 6, el mismo sermón que nosotros hemos leído en el curso, donde es claro que el Hijo de la Trinidad es el alma humana. El alma humana y el Hijo de la Trinidad no tienen diferencia. Son imágenes en el mismo sentido. Cuando Ben dice que el Cusano está diciendo lo mismo que Eckhart, allí el Cusano defiende su doctrina en la apología y ni siquiera menciona a Eckhart. Ni siquiera lo menciona porque entiende que su propia doctrina en este punto se diferencia de la de Eckhart. Ya vamos a ver en otros textos, por ejemplo en el de Filiazione Dei, cómo él toma la idea de filiación, que es la idea de la Trinidad. En la Trinidad y filiación, recuerdan que la imagen perfecta es el Hijo. Para el Cusano esto es igual que en Eckhart, la imagen perfecta del Padre es el Hijo. Por eso el Hijo es el perfecto Hijo.
el hombre tiene que entrar en una asunción, en la filiación, que el Cusano va a llamar filiación adoptiva. Adoptiva. Y fíjense cómo ya esto nos pone en una distancia respecto del engendramiento eterno del cual participamos, según Eckhart. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo con más tranquilidad. ¿Quieren hacerle alguna pregunta a Walter relativa a este tema cristológico? Porque de hecho lo vamos a abandonar ahora por un tiempo. Si quieren hacer alguna pregunta, abran el micrófono directamente. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a nuestro otro tema. Gracias, Walter. Y lo que les pido a todos entonces es que, sí, muy buena la exposición de Walter, dice Césica, y sí, estoy de acuerdo. Muy clara, muy clara. Lo que les pido a todos ahora es que lean los textos del libro tercero de la Docta Ignorancia y el capítulo de Reinhardt. Este texto de Reinhardt, si no lo leyeron para hoy, que tengan bien al día esas lecturas, así vamos avanzando la semana próxima. Esto ya lo damos por tratado, digamos. Ahora nos vamos a referir brevemente y a la manera de introducción a los textos donde el Cusano trata el tópico antropológico por sí mismo. En lo que sigue, no hoy, sino hoy, más la clase próxima, por supuesto, vamos a tratar especialmente al hombre como imago Dei. Y este tema, que es tratado desde el De Conjecturis, ese texto que el Cusano empezó a escribir junto con la Docta Ignorancia, pero que es desarrollado con todo un texto completo en el Demente, en el Idiota Demente, al cual me voy a referir en el video de la semana próxima, tiene como base, como decía en la clase pasada, un paralelo que el Cusano va a trazar desde el De Conjecturis hasta el final de sus escritos, hasta el último, que es el paralelo entre la mente humana y la mente divina. Entonces, lo primero que hay que señalar, supongo que ahora voy a repetir un poco, ya ni me acuerdo qué dije, es que el Cusano trata a Dios fundamentalmente como una mente, una mens. Muchas veces usa la palabra intellectus, a la manera de Eckhart. ¿Y por qué prefiere esta imagen mental o intelectual? Por lo mismo que dijimos en el caso de Eckhart, porque el intelecto asegura la producción, es productivo. ¿Y cómo sabemos que el intelecto de Dios es productivo? Porque tenemos la creación frente a nosotros, y esto es un hecho innegable para el Cusano. Acá se produjo algo, el mundo. Si el hombre es imago Dei, tiene que esa imagen tiene que estar sobre todo en este carácter intelectual o mental. Mens, esta palabra, que es bien agustiniana, es la que prefiere el Cusano, mens. Y casi siempre la toma como sinónimo de intellectus. Intellectus o mens son equivalentes. Entonces, se va a dar el juego de dos mentes. La mente absoluta, que se explicita o produce un mundo. Ese mundo es el universo entendido como explicatio Dei. Y la mente humana, que, y aquí sí está la originalidad cusana, es también una unidad, como esta mente infinita, a imagen de ella, y produce un mundo propio. Ese mundo propio es llamado en De Conjecturis el mundo conjetural. Ese mundo conjetural va a ser comprendido como una explicitación numérica de una unidad.
en el sentido que lo dijimos antes. El número explicita la unidad. Y esa unidad mental, dice el Cusano, es la forma y entidad de sus conjeturas. Fíjense hasta qué punto es independiente y autónomo este mundo, que la mente le da su forma y su entidad, así como Dios le da forma y entidad al mundo sensible, o al mundo no sensible, sino plural. No es solo sensible, están los ángeles también acá, ¿sí? Bueno. Primera diferencia que esto va a reforzar en el demente. No es lo mismo ser explicatio Dei que ser imago Dei. O sea, una cosa es ser despliegue y otra cosa es ser imagen. El ser imagen hace que se comparta una vis, una fuerza propia, que es la fuerza creativa. Y sobre esta fuerza creativa el Cusano va a escribir muchísimo y es lo que vamos a ver a partir de ahora. Al punto que en Demente lo va a llamar viva imagen de Dios. No es solamente imagen de Dios, sino que es viva imagen de Dios. Y esto significa que no es que refleja como punto fijo, sino que produce, que su ser imagen lo hace ser productivo. Esto quiere decir viva imagen. Incluso el Cusano usa la expresión espejo vivo, un espejo vivo. Es como si fuera un retrato que va cambiando. Es muy interesante, digamos, las figuras que evoca, digamos, para explicar esto y que vamos a ir viendo. El De Conjecturis, que vamos a leer un poco juntos nuestra próxima vez, y voy a retomar también en la clase grabada, es un texto muy complejo donde el Cusano muestra esa explicitación de la mente en un mundo conjetural. Y esa explicitación tiene un punto que es la unidad y que es lo que él llama la primera unidad de la mente, que llama Dios. No es que esté pensando en un Dios inventado por la mente del hombre, sino que es ese punto donde se refleja el ejemplar. Ese punto donde se refleja el ejemplar y que es la unidad de la mente, la llama Dios. A partir de eso, se despliegan las otras unidades. La segunda unidad la llama intelecto. La tercera unidad la llama razón o alma. Y la cuarta unidad es la unidad sólida o corpórea. Retengan esto, porque cuando decimos que el cuerpo está sumido, tenemos que pensarlo en este sentido. El cuerpo es una explicitación de una mente. Atención. Piensen, pónganse una cabeza idealista. Idealista en el sentido de idealismo absoluto alemán. Lo digo como para que tengamos una primera idea y después vemos los detalles. Aquí hay una mente que se explicita y en una instancia se hace cuerpo. Y cuando vuelve, todo eso se reasume otra vez como mente. Entonces eso ya nos hace pensar lo corpóreo de una manera muy distinta, no como separado de lo intelectual o lo mental. Por ahora lo digo, ya vamos a verlo más finamente, pero estas 4 unidades del De Conjecturis nos dan esa idea. ¿Por qué? Porque el despliegue de la mente humana en estas 4 unidades refleja de algún modo el despliegue de Dios como explicitándose en un mundo.
Y aquí está la gran garantía del mundo conjetural. Si esta mente se despliega en estas instancias es porque en este mundo esas instancias no existen. Si se despierta como cuerpo y como sensibilidad, si se despliega como sensibilidad, es porque aquí hay algo sensible, ¿sí? Y si se despliega como razón, porque aquí hay algo racionalizable, si se despliega como intelecto es porque aquí hay algo inteligible, y si se despliega como Dios es porque refleja la unidad de lo que Dios es. Entonces hay que ir pensando en este paralelo, que es fundamental para entender la antropología cusana. ¿Cuál es el drama de la docta ignorancia? Que este despliegue nunca da cuenta perfecta de este otro. Hay un abismo, pero hay correspondencia. Entonces, este mundo es autónomo, este mundo mental humano es autónomo, pero guarda correspondencia. ¿Y cuál es la garantía? El dato teológico, que esta mente es imagen de aquella. Y eso es un dato de la escritura, que no tiene ni que probarse para Nicolás de Cusa. ¿Querías hacer una pregunta, Fermín? Sí, así como en este despliegue divino se da algo que es una imagen, así como sería el ser humano, ¿en el despliegue del ser humano habría algo similar a una imagen? O sea, me imagino que no, pero... Como en realidad el mundo conjetural no se llama imagen de la mente, sino se llama despliegue de la mente. Y Nicolás de Cusa usa la misma expresión que para Dios, explicatio. Mientras que el mundo es explicatio Dei, el mundo conjetural es el mundo real, ¿no? Explicatio Dei, el mundo conjetural es explicatio mentis. Así que se usa más que imagen, se usa explicatio. Sí, otra expresión que usa el cusano es similitudo. Para ambos, ¿eh? Similitudo. O sea, el mundo conjetural es similitud de la mente. Bueno, como ahora empezamos el gran capítulo del hombre como imago Dei, y fíjense que digo imago Dei y no imago Christi, de estos dos aspectos que mencionaba Walter, que están en el Cusano, ahora nos vamos a dedicar al aspecto imago Dei. ¿Por qué? Porque seguimos la lógica de sus propios escritos, donde él en De Conjecturis y en De Mente toma imago Dei, no aparece Cristo para nada, ni mencionado. Entonces, vamos a tomar este hilo temático del Cusano, que es la mente como imago Dei. Para iniciar, se me ocurrió este capítulo de Francisco Bastita sobre la relación entre Gregorio y el Cusano en el tema de la imagen, porque me pareció que era un punto de donde ustedes podían hacer pie, digamos, porque ya conocen a Gregorio, conocen el Gregorio de Francisco, y entonces, bueno, como un inicio, me pareció que podía ser útil. Entonces, vamos a empezar ahora con la exposición de Lucas. Yo tengo que cortar a la 1 en punto porque tengo otra reunión, entonces llegamos hasta donde podemos y continuamos en nuestro próximo encuentro. Bueno, Lucas, te escuchamos. Bueno, el título del texto es La antropología del opificio hominis, de Gregorio de Nisa, en la obra de Nicolás de Cusa, escrito por Francisco Bastita, y que tiene fundamentalmente como eje principal la búsqueda de relaciones conceptuales entre Gregorio de Nisa y Nicolás de Cusa, y para eso Francisco elabora una suerte de investigación de los vínculos que a lo largo de la historia logran que Nicolás de Cusa realice su propia recepción de los conceptos de Gregorio de Nisa. El texto está dividido en 3 partes principales. El primer aspecto trata
la llegada que tiene y el modo en el que recibe Nicolás de Cusa los conceptos de Gregorio de Niza, para luego elaborar los vínculos conceptuales más directos en relación a la imagen de Dios y a la naturaleza de la mente, y finalmente menciona los vínculos entre las concepciones de libertad que ambos comparten. Cabe aclarar que redacciones que traten como objeto único de especulación al hombre, al ser humano a fines del siglo IV, eran bastante inéditos. Entonces, Gregorio ha sido una especie de pionero en la elaboración de estas cuestiones y que ha tenido una gran influencia a lo largo de toda la tradición. Es decir, que Opificio Hominis ha tenido una importancia muy grande y la recepción latina tiene vinculación con traducciones hechas por Dionisio el Exiguo en el siglo VI y por otro lado Scoto Eriúgena en el siglo IX. Sabemos que Scoto Eriúgena cita fragmentos largos de Periphicion. Entonces, Bastida propone vías de recepción que corresponden a directas e indirectas. Además, observa que la influencia de Gregorio en temas como la concepción de Imago Dei, este carácter viviente, el aspecto de simplicidad, la incomprensibilidad del intelecto, además de las teorías del libre albedrío, e incluso del hombre como microcosmos, están conectadas desde Gregorio de Niza hasta Nicolás de Cusa. El análisis y examen que realiza el texto de Francisco Bastida se centra en su mayoría en el texto de mente del cusano. Bueno, el alcance y la difusión de Opificio Hominis en la Edad Media ha sido muy amplia, citado por personalidades como Guillermo Thierry, Isaac de Estela, Alberto Magno, Tomás de Aquino, incluso en el ámbito bizantino ha sido utilizado y trazado inspiraciones en Máximo el Confesor, Juan Damasceno, etc. Nicolás de Cusa no poseía ningún texto en su biblioteca de Gregorio de Niza, pero hay muchos indicios que dan fe y dan cuentas de los posibles contactos entre Cusa y el niceno. Por ejemplo, dos colaboradores y traductores que tenía el cusano fueron Jorge de Trebisonda y Pedro Balbo. Realizaron traducciones de varias obras de Gregorio de Niza, por ejemplo, Vida de Moisés, Vida de Macrina, acerca del alma y la resurrección, y además en el entorno íntimo de Nicolás de Cusa hay personas que están catalogadas como confidentes de él, que son Dionisio el Cartujo y Ambrosio Taversari. Citaron ampliamente al niceno. La mayor evidencia de este vínculo y contacto del cusano con la obra de Gregorio de Niza está en ciertos manuscritos que el cusano realizó acerca de el texto Clave Física de Honorius Augusto Dinensis, que es básicamente una síntesis del Periphicion y contiene explícitamente todas las citas que Eriúgena hizo acerca de Opificio Hominis. Posteriormente, se encuentra en la biblioteca de Oxford un manuscrito que pertenecía a Juan de Ragusa, cuyas notas marginales han sido atribuidas al cusano. Y este texto aborda y comenta aspectos relacionados con Opificio Hominis directamente, y habría sido vinculado, habría tenido acceso el cusano en viajes por Constantinopla. Entonces, como decíamos, hay tres niveles de recepción: la influencia general e indirecta, por un lado, lecturas de citaciones textuales y una posible lectura directa de manuscritos de Gregorio.
En relación al aspecto de la imagen de Dios y la naturaleza de la mente humana, quizás sea el aspecto más relevante entre ambos autores, y que es el aspecto de la imagen de Dios. Por el lado de Gregorio, él menciona, como sabemos, la grandeza y el puesto privilegiado que el ser humano tiene en la creación, y que de esta manera su constitución expresa una autoridad regia, y que el fin del hombre entonces es ejercer la realeza mediante su alma independiente y autogobernada. Entonces la libertad humana es un elemento central de la imagen de Dios en el hombre. Por otro lado, en el capítulo 4 de Opificio Hominis, se dice que la naturaleza humana fue erigida como una imagen viviente por compartir con el modelo tanto la dignidad como el nombre. Este aspecto activo y carácter viviente de la imagen posiblemente llegó a Nicolás de Cusa, al menos de manera indirecta. Dice Bastita que posiblemente por textos de Pedro Damasceno y Ramón Sibiuda, que citaron abundantemente a Gregorio y son leídos por el cusano en este despliegue y elaboración de las concepciones de imago viva que están asociadas a la libertad de la mente. Más precisamente, en el texto de mente del cusano, se utiliza la misma metáfora que había utilizado Liceno, que tiene que ver con la metáfora de la imagen del rey. Dice el cusano que nuestra mente es la imagen de aquella, Gregorio lo dice, de aquella entidad infinita, imagen que es la complicación de todas las imágenes, como la primera imagen de un rey desconocido es el ejemplar de las demás que han de ser pintadas según ella. Entonces, el carácter viviente se agrega con el apartado adicional de la metáfora del artista, ya que se dice que el carácter activo es el aspecto determinante para que la perfección de la imagen sea posible, y este aspecto de vida de la imagen puede ser el resultado de este arte infinito. Entonces, tanto para Gregorio como para Nicolás de Cusa, la imagen imita al modelo en tres aspectos que Gregorio menciona en el capítulo 5 de Opificio Hominis, que son principado, nus y amor, y realizan estas operaciones en una perfecta simplicidad. Tanto Gregorio de Niza como Nicolás de Cusa utilizan la metáfora del espejo para mostrar la identidad y correspondencia entre padre e hijo, y además entre padre y mente. Gregorio llama a la naturaleza espejo viviente con capacidad de decisión, mientras que el cusano dice que las naturalezas intelectuales, racionales, son espejos vivientes, intelectuales y libres. La coincidencia más notable está en la unidiversidad de la mente y la relación que ella guarda con los sentidos. Ambos hacen preguntas similares, tienen inquietudes particulares y que los conectan en relación a la naturaleza de la mente, que, por ejemplo, se resumen en estos abordajes. Gregorio plantea que si la mente es algo simple, ¿cómo es dispersado hacia la multipartición de los sentidos? ¿Cómo está lo diverso en la unicidad? Se pregunta. ¿Cómo está lo uno en la diversidad? Por su parte, Nicolás de Cusa, en Demente, se pregunta si la mente es coincidencia de la unidad, de la alteridad, al igual que el número, ¿cómo es posible que sea divisible, siendo en ella la divisibilidad coincidente con la indivisible unidad? Entonces, este dilema da por resultado el aspecto de incomprensibilidad de la propia mente, que se funda en la incomprensibilidad de la esencia divina. Como decíamos recién,
el Cusano refiere al término mens, se refiere con el término mens al intelecto, a la parte superior del alma, con ciertas notas semejantes a la utilización de los griegos del concepto de nous. Le atribuye a la mente la complicatio de todas las fuerzas animadoras del cuerpo y de su vida vegetativa, sensitiva y racional. El niceno también realiza esta división mediante los grados de vida que deben perfeccionarse en esta síntesis superadora que propone. Y vale aclarar en este aspecto de la imagen que Gregorio de Nisa no desestima para nada el concepto de microcosmos, como se lee entre líneas en un fragmento quizás sacado de contexto, ante una respuesta que desconozco hacia quién va dirigida, solo critica la concepción material de microcosmos. De hecho, en diversas ocasiones, en otros textos, e incluso en De Opificio, plantea que el hombre es una síntesis entre lo divino y lo animal, lo plantea como cósmico, e incluso directamente lo define como un pequeño mundo. Esto claramente influiría en la noción que desarrolla Nicolás de Cusa del microcosmos y la noción de naturaleza media que aparece en la docta ignorancia. Finalmente, en relación a la concepción de libertad, sabemos que en Gregorio es un aspecto principal, es la condición de la posibilidad del ascenso que propone, entre otros aspectos fundamentales, porque es el elemento principal de la imagen de Dios en el hombre. Entre todas las virtudes que establece Gregorio, dice que la libertad es la única y la máxima, y que el ser libre de necesidad y no estar subyugado por ningún tipo de potestad natural, y poder dirigirse el hombre con autogobierno hacia lo que mejor le parece, esa es la mayor virtud que tiene. Por su parte, Nicolás de Cusa, en una cita que hace en el texto de Visione Dei, que podría leerla, que dice: «Oh Señor, suavidad de toda dulzura, pusiste en mi libertad que yo sea, si lo habré de querer, de mí. De aquí que si yo no soy de mí mismo, tú no eres mío, pues forzarías la libertad, ya que tú no podrías ser mío si yo no fuera tampoco de mí mismo. Y porque pusiste esto en mi libertad, no me fuerzas, sino que me esperas para que yo elija ser de mí mismo». Esta cita vincula la imagen divina con esta delegación de autoridad que el ser humano tiene, con esta libertad de querer y una ausencia total de todo tipo de coacciones externas, y que son elementos que están muy presentes en De Opificio Hominis. Entonces, el Cusano considera la libre voluntad como una fuerza recibida por Dios. Es por eso que el hombre posee una viva imagen de la omnipotencia de Dios. Entonces ambos conciben a la libertad como una decisión personal. Cada persona tiene un espíritu libre y que no hay ningún tipo de factor externo que pueda alterar el libre albedrío de los seres humanos. El aspecto de imagen viviente posibilita que el ser humano opere entonces como una potencia libre, y que esto posibilite que se pueda volver mejor, más semejante, más capaz de Dios. Luego hace referencia el texto de Bastita a un sermón que Nicolás de Cusa, en el que el Cusano refiere a un milagro que figura en el texto bíblico, de un sordo mudo que es sanado y curado por Jesús de la siguiente manera. Jesús se dirige a él y le dice: ábrete. Entonces vincula el Cusano este pedido, esta expresión
a una apelación a la persona, a la voluntad de la persona a la que le delega esta autoridad sobre su propia vida, casi en una especie de pedido, por el cual podría posibilitarse el posterior milagro. Es decir, que de esta manera se demuestra que la libertad entonces adquiere una dimensión ontológica, ya que los seres humanos, de esta manera, podrían llegar a ser lo que ellos mismos quieran e incluso transformarse libremente. Como conclusión final, decimos que posiblemente las influencias y los vínculos que hay entre Liceno y Nicolás de Cusa sean parte de recepciones que el cusano hace de manera indirecta, ya que en ningún momento de la obra el cusano menciona el nombre de Gregorio de Niza, tampoco lo cita. Entonces, podemos decir que posiblemente el cusano redescubre ciertos aspectos del pensamiento de Gregorio de Niza, como el sentido de la dignidad suprema del hombre, para recrear el mundo e incluso recrearse a sí mismo a imagen del entendimiento y la libertad. Y esto prepara entonces un camino que traza un sendero que llega hasta el humanismo italiano, y con una suerte de símil para concluir, dice Francisco Bastita que posiblemente el reflejo del espejo viviente que proyecta el cusano logra de esta manera una conexión entre la antigüedad griega y la modernidad. Eso es todo. Gracias, Lucas. Excelente síntesis. Y bueno, creo que muchos de estos temas ustedes los vieron con Francisco, así que fue pensado así, como un comienzo. De todo lo que expusiste, y vemos si ahora alguien quiere hacerte alguna pregunta, yo quisiera aportar un elemento que diría que es la base o el fundamento metafísico de esta antropología de la libertad cusana, o bien también de la posibilidad de despliegue conjetural, que no van, lo que quiero decir, no es que por un carril va lo metafísico en el cusano, por otro lo nociológico y por otro lo ético, sino que todos estos carriles se reúnen y se fundamentan metafísicamente. ¿Y qué quiero decir con metafísica? Bueno, uso la palabra metafísica en sentido amplio, ¿no? Ustedes me comprenderán lo que quiero decir. Cuando digo una metafísica del hombre, no es que o una metafísica del conocimiento. No estoy hablando de cómo procede el conocimiento humano, si empieza por los sentidos, eso sería una nociología o una genética del conocimiento, sino que voy por los fundamentos. A eso me refiero con metafísica. Y aquí hay algo que simplemente voy a decir, porque nos quedan unos pocos minutos, que tienen que tener muy en cuenta para todo lo que vamos a ver, y que reúne algo de lo que dijo Walter, el tema cristológico, con el tema que acaba de presentar Lucas, que es lo siguiente. Cuando se dice que el hombre es imagen de Dios y que esto lo hace ser, y ahora hablo en vocabulario cusano, una unidad complicante o una unidad complicativa, así como Dios es una unidad complicativa que se explicita en un mundo entendido como explicatio Dei o como teofanía, a lo cual en paralelo se da esta mente como unidad complicativa que se explicita en un mundo conjetural o simbólico. En ambas complicaciones no se trata de complicación de ideas, rationes, gérmenes, razones seminales,
sino que en ambos casos lo que se complica es la posibilidad. Y esto no es menor. El Dios Kusano es la absoluta posibilidad de ser. Y el mundo, como explicatio Dei, es la actualización de una de esas infinitas posibilidades. Posibilitas aquí no es potencia en el sentido aristotélico, como algo que necesita ser perfeccionado, sino que es algo que es anterior a la actualidad y es más rica desde el punto de vista metafísico que la actualidad. En ese sentido, el Kusano dice que en Dios hay infinitos mundos posibles, porque es la infinidad absoluta, es la posibilidad infinita de ser. El hombre es imagen de esa posibilidad. Entonces lo que tiene en su mente no son ideas innatas, no son contenidos que reflejan lo que hay en la mente divina, porque en la mente divina no hay ideas en el logos para el Kusano. ¿Qué es lo que complica la mente humana? La infinita posibilidad, ya no de ser, sino de simbolizar. Esta posibilidad es infinita. Lo que puede desplegar la mente a partir de sí misma no tiene límite. En ese sentido es infinito. Es una mente finita, pero su posibilidad de despliegue no tiene límite. Entonces, hay tantos mundos conjeturales como mentes singulares. Y cada mundo conjetural es un despliegue sin repetición de una mente única. Y como tal no cesa. La mente humana no puede no explicitarse. Su ser es simbolizar, es producir hacia afuera, y lo que produce son símbolos. Entonces, esta infinita posibilidad del hombre de poner en acto esta posibilidad es no solamente un ámbito de cognoscibilidad ilimitada, de símbolos que le permiten decodificar de alguna manera la verdad que se despliega en la alteridad, como esto es la conjetura, sino que también es el ámbito de su propia libertad. En ese despliegue se juega su libertad. Bueno, todo esto, llegada a las 13 horas, solamente lo menciono, pero va a ser tema de nuestros próximos encuentros grabados o sincrónicos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta antes de despedirnos? ¿No? Bueno, le agradezco muchísimo a los dos expositores de hoy. Fueron muy claras las exposiciones. Creo que nos vamos con una idea para abordar directamente los textos. Entonces, les pido por favor que lean Docta Ignorancia 3, la primera parte del De Conjecturis y los dos artículos o capítulos del libro que fueron expuestos hoy. El martes que viene va a haber una clase grabada y en 15 días hacemos un encuentro sincrónico. Hola, adiós. Hola, no. Chau. Gracias y nos encontramos. Chao, chao, gracias. Gracias a ustedes. Adiós, muchas gracias. Chao, gracias. Nos vemos.